del versículo 20 a 24. Porque qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal. En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando insultaba. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Vamos en este momento, de manera breve, a hablar justamente de esa curación en las heridas de Jesús. Con sus heridas fuisteis curados. Y es una cosa que no se suele mucho hablar, pero que es muy importante. La curación en las heridas de Jesús, o por las heridas de Jesús. Hablando de eso, de manera breve, vamos a hablar de tres cosas. Primero, los acontecimientos hirientes o fenómeno herida, o lo que realmente acontece históricamente y nos hace daño. Y luego vamos a hablar de el hecho de ser herido. Tu estado, ¿cómo estás? En tu ser, dentro de ti, íntimamente. Se puede hablar de metafísicamente. Tu persona que nadie ve, que tú tampoco, pero donde realmente allí está tu sufrimiento. Y terminaremos hablando de la vía teológica o cristológica, es decir, cómo realmente ese encuentro, nuestro encuentro con Jesús, nos quita esas cosas. Primero, la manifestación de las heridas, una realidad. Y para ser muy concreto, hay que decir que a través de nuestros sentidos hay algo que ocurre, que se escucha como ruido, es un insulto, o se ve, por ejemplo, ver una persona accidentada y sin vida, un cuerpo, u olfato, algo que hueles y te hace daño, tacto, algo que te toca, te machaca, te hace herida, o el gusto. A través de esos sentidos podemos encontrar algo que nos deja totalmente hecho polvo. Y para ser más concreto, os doy un ejemplo. El día 19 de marzo de 2005 tuve un accidente mortal con otras personas. Los demás, lo que vi aquel día,
solo vi sus cadáveres, pero yo me levanté. Pero eso no salió indemne, sin nada. No tenía algo grave físicamente, pero lo tenía en otro lado. Y como entonces se manifestó el hecho de haber recibido esos golpes. Aquella noche no dormí bien. Me despertaba cada minuto viendo esos cadáveres. Y yo llevaba tiempo enseñando estas cosas de sanación a la gente, pero no había hecho esa experiencia en mi carne. Y sabía, como vamos a hablar de manera breve, cómo realmente uno cuando encuentra o se encuentra en esa situación, cómo se trata, cómo se comporta, cómo se protege, cómo trata de curarse. Y es lo que hice. Y el día siguiente ya no tenía esos problemas, pero esa experiencia realmente, lo que he dicho que son acontecimientos, el fenómeno heridas. Y otra cosa, en mi vida también, he tenido muchas ocasiones de encuentro con los militares del Congo. Me encarcelaron muchos días, 8 días, era realmente amenazándonos que nos iba a matar el día siguiente, no sé qué. Pero antes de eso también había ido a otro país, casi a punto de matarme. Y otro acontecimiento, los militares también durante la guerra, no hace falta decir el país, a punto también de matarme. Entonces eso dejó en mí un miedo a los militares. De manera que cuando encontraba algo de los militares, tenía como un trauma, casi. Eso se curó también, pero lo experimenté en mi carne, ese fenómeno de una persona realmente golpeada. Y entrando entonces en tu propia vida, tú también puedes ver muchas cosas que te han ido hiriendo. Y entrando en la vida de Jesús mismo, justamente esas heridas que nos sanan, hay que mirar la Vía Crucis. Cada estación es una herida para Él. Los misterios dolorosos, lo mismo. Y desde su nacimiento, desde su concepción, cuando se empezaron a sospechar, ¿de dónde viene? Eso son momentos que algunas personas han pasado. Una persona embarazada y su marido dice, no estoy seguro, puede ser que sea su jefe en el trabajo, no estoy seguro que... No. Esos pensamientos golpean a la mujer, a alguien que lo está pensando así, y a la criatura. Entonces, en la vida de Jesús, todos esos acontecimientos de rechazos, de burlas, todo ha ido hiriendo a Él. No solo esas heridas que solemos contemplar en las manos, pies y en el costado, también, pero hay más. Y ser herido. Hemos hablado de algunos encuentros que no son felices, pero eso como nos deja. Brevemente podemos hablar de 3 cosas. El miedo, la angustia y la tristeza y la rabia. El miedo, podemos hablar en general de todo lo que sea inseguridad.
inseguridad, cuando realmente no hay nada seguro en la vida. Mi matrimonio, hoy, pero mañana no sé si estaremos juntos. Sí, mis hijos ahora me están cuidando, pero mañana no se sabe. La economía va bien, pero ¿qué pasará mañana? Esas cosas de inseguridad en tu fe, tu propia fe, si te has levantado de un pecado, siempre con miedo a volver a caer, eso hace parte. Es una manifestación en tu ser de una persona herida. Y la angustia, podemos hablar de luto continuo. Vivir en un luto continuo. Y en cuanto a la rabia, siempre vivir en guerra o conflicto continuamente, o de vez en cuando. Lo mismo entonces que hay víctimas en la guerra, las heridas son mortales. Esa persona, claro, que lo va pasando mal, y como está en guerra, va también hiriendo. Y ahora terminando con la vía teológica que nos hace salir de allí, o cristológica mejor, porque es Cristo Jesús en el centro de nuestra sanación, aunque también actúa el Espíritu Santo y es la obra de Dios Padre, claro, pero como hemos empezado leyendo y lo que hemos dicho, por sus santas llagas, la llaga de Jesús, fuisteis curados. Y en esta lectura, la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 20 a 24, se nos traza justamente el camino de sanación, que es Jesucristo mismo, caminar en Jesucristo mismo, diciéndolo en otras palabras, imitar a Jesús, usando los sentidos, esos sentidos justamente por donde nos hieren, usando esos sentidos solo amando, entregándolos a Jesús para aliviar los sufrimientos en lugar de otra cosa. No entregar tus miembros, tus sentidos para hacer daño a otras personas. Ni la voz, ni la mirada, ni no sé qué, dando golpe, no. Porque haciendo eso, te estás hiriendo y hiriendo también a los demás. Eso de seguir a Jesús también lo podemos ver en Mateo 11, 28 a 30, imitadme, soy manso y humilde de corazón. O en Filipenses 2, 5 a 11, tened en vosotros los pensamientos, sentimientos de Cristo Jesús, por el camino de la humildad, en lugar de llenarnos de la soberbia. Y para ser más concreto, ese Cristo Jesús que nos sana, lo encontramos de manera excelente en la Iglesia Católica Romana, en la Santa Eucaristía. Uno de los lugares, no podemos encontrar otro sitio más de sanación o de curación en que realmente Jesús pone sus santas llagas sobre nosotros para curar las nuestras, como en la Santa Eucaristía. Especialmente en el momento de comulgar, recibir a Cristo Jesús mismo. Entra en tu vida como médico siempre. Y todos los sacramentos, especialmente todos otros, especialmente la confesión. Ir a hablar a Jesús de todo lo que te ha ido hiriendo. Presentarte humildemente a Jesús como una persona enferma
pero que confía en el médico que no le esconde nada. Abrir totalmente tu corazón a Jesús y presentarle tu dolor. Y Él pone sus llagas sobre ti y te cura ahí. En la Iglesia Católica, claro que hay otras oraciones, especialmente el rosario y la devoción a la Santísima Virgen María, esa madre de pie al lado de la cruz. Esa imagen de la Virgen, Santísima Virgen María, junto con Jesús. Hay que saber que todo lo que realmente sufriste o estás sufriendo es nada. Basta por entregárselo a ella para que se le dé a Jesús y te irá curando y sanando y convertirá tu vida. Cuando las heridas no se curan, justamente como lo hemos dicho, convierte en tu vida en un continuo luto, siempre triste, como si había muertos, siempre se muere una persona en tu casa. El gozo, nada, sonrisa, cero. Y siempre hablando mal, mirando mal, y quejándose, todo va mal. Son las heridas, son los golpes y cuando una persona herida se le toca la herida, es más doloroso. Y el enemigo que nos hiere, a través principalmente de cuando le dejamos, lo que todos los acontecimientos los podemos resumir en dos. Que nos hiere es el pecado nuestro, o de otra persona, o la muerte nuestra, o de una familia, de una persona llegada. Y Jesucristo es el vencedor del pecado y de la muerte. Con sus heridas fuisteis curados. Que la oración de la Santísima Virgen María ayude a cada cual a seguir el camino de sanación y de curación que tiene cara y nombre es Jesucristo, muerto y resucitado, nuestro Señor. Para que cada cual se llene de paz, se llene de alegría, se llene de amor, señales de una persona que se está sanando. Ave María Purísima, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre